Ayer estuve en Campanilla, dejé el coche en Pilar del Prado, que es la zona más cercana de Campanilla al Cortijo Jurado. Mi intención era hacerle una foto alrededor del caserío, pero me animé y antes de eso entrevisté a la gente de pie de calle que me pude encontrar a esa hora. Hay que decir que, bueno, por el ruido, el viento, los coches que pasaban, etcétera, las grabaciones convendría escucharlas con los cascos, ¿vale? Pues la primera persona que me encontré en Pilar del Prado fue la siguiente. ¿Sabe del Cortijo Jurado? Pues yo lo que sé es que he escuchado de que abajo había antes una máquinas de antiguas. Sí, los túneles de abajo, dicen. Yo sí. No lo he visto, ¿eh? Vale. He escuchado decir. Creo que salía Espanto también. Pero bueno, Espanto no sé yo porque yo conocía una familia que estaba viviendo ahí siempre. Sí, y vivían ahí no porque salía Espanto. Y nunca le ha dicho nada, ¿no? Y nunca ayer no salía Espanto. Debo decir que cuando iba gente a mirar y no sé qué, pues que escuchaban los ruidos, no sé qué, pero creo que lo escuchaban. Que había abajo, y que abajo de que había un túnel abajo. Dice que salía el río, no sé yo he escuchado decir eso. Que salía el río, ¿no? Pero no lo he visto yo, vaya, se lo he visto yo. Vale. Había abajo unas máquinas, vaya, de eso de antes de la Inquisición, no sé qué, algo de eso había. Eso lo habrán quitado todo. Porque yo sí estaría ahí. Yo creo que he escuchado decir eso de los viejos, de los más viejos que estaría eso. Es lo que yo he escuchado. A mí me llama la atención este testimonio porque acaba hablando de la Inquisición, relacionándolo con la maquinaria que hay en estos túneles. Y me llama la atención porque justo después de esta entrevista, una persona de 60 años que me encontré, que me invitó a un cigarro y estuve hablando bastante tiempo con ella, no me dejó grabarla ni por grabación de voz, ni a su imagen. Pero sí me dijo que eso antiguamente era de la iglesia y que había muchos monjes o curas, se refería él así,
que no le gustaba que la gente se acercara, y eso me dijo que es lo que tenía entendido por las personas más ancianas del pueblo, y que si yo me quería enterar bien de eso, tendría que entrevistar a personas me dijo de 76 años para arriba. Claro, el problema es que estamos hablando de Málaga en pleno verano, con una calor impresionante que no se puede aguantar, y a las 6 de la tarde. Entonces, evidentemente, que yo me encuentre a personas tan mayores con estas circunstancias era muy difícil. De todas formas, dándome una vuelta por lo que viene siendo esta urbanización, cerca de Famadesa, hay un hombre vendiendo fruta en su furgoneta, que me dio el siguiente testimonio. Ya está grabando. Bueno, pues por lo que uno puede ver ahí, que hace una cuestión de unos 4 o 5 años, un yerno mío hizo una foto con la ventana que da para la pista, y salió una chiquilla también, una chiquilla de unos 12, 14 años, más no tenía, con un mal vestida, y que sí, que se escuchan ahí cosas raras. Claro. Bueno, hay eso, que se escuchan voces, se sienten ruidos, se sienten luces solas, se sienten como personas de chillar, de lamento y cosas de esas. Y que la obra que hay al lado, ¿no? La obra que hay al lado la dejaron porque se paraban las máquinas, se iba la luz, una cosa muy rara, eso es la verdad. Quiero aclarar también que cuando se ve que hay corte, es porque el hombre tiene que atender a la gente que quiere la fruta, y yo evidentemente paro el vídeo porque son familias que no quieren a lo mejor salir, y hay que respetarlo, ¿sabes? Lo mismo me pasa con el siguiente testimonio, que está trabajando cerca de la gasolinera, que es lo más cercano al cortijo que me encontré, y su testimonio, la verdad, que era bastante interesante. Antiguo, viejo. Sí. Y me ha dicho había empezó un contés ahí. ¿Un qué? Un contés, bueno, ¿cómo se llama? El graf ese, ¿no? Vale, sí. ¿No? Y ahí abajo ahí había un sótano. Sí, los túneles estos. Y conozco uno que estuve trabajando ahí también. ¿Estuviste trabajando? Yo no, conozco uno. Que conoce a gente que estuvo trabajando ahí, sí. Y cuando quitan la arena, la tierra, para montar el edificio nuevo, sí, encontraron ahí un montón de huesos humanos y todo eso. Encontraron huesos humanos. Pues eso no lo sabía yo. ¿Y usted sabe algo de la familia esta Heredia, o le han comentado? No, de la familia no. Usted sabe de la historia a partir de conocidos, ¿no? Sí. ¿Y le han contado algo más? Así como destacar, porque lo de los huesos yo realmente es que no lo sabía. Me has dejado. No, me han dicho sabe, conozco el sitio donde están, pero nadie quiere decir nada. Claro. Y bueno, ya lo de gente que dice la gente, eso. Lo que más se suele decir lo de los túneles, también dice lo de niña asesinada a la vera del río. No sé si le suena algo. Sí, a mí me ha dicho. También. Sí. Y pues también cuando sacan la arena ahí, encuentran un montón de huesos humanos
Y también había antiguamente otro edificio, porque sacaban un montón de ¿cómo se llama? Los azulejos antiguos. Había otra sala ahí, por ahí. Que había otra sala. ¿Y en qué parte de la casa? Sí. ¿Dónde está el edificio nuevo? Sí. ¿Sabes? Espérate, es que de aquí no veo nada. No, bueno, el hotel nuevo, porque, bueno, claro, nuevo no, es... Sí, el que está... Vale, sí. Ese. Sí. Y ahí, en su saneamiento de la arena todo, y por ahí encontraban los tumbos antiguos ahí. Pues... no sé, ¿algo más que sepa, que quiera aportar? ¿Hay una puerta dónde? En el sótano. Sí, en el sótano. Es como una hoguera. Sí. Y está cerrada. Y eso no se puede abrir. Me han dicho, no saben dónde está la llave para abrir. Sí. Se cerraba con una piedra, una hoguera que pesa toneladas, como los antiguos egipcios. Que está ahí abajo también. Y de ahí para atrás. Bueno, para adelante no pueden ir porque no saben la llave o no encuentran la llave. Claro, o sea que tú continuabas por el pasadizo o lo que sea, te encontrabas en la puerta y no podías seguir. Vale. A mí me suena también de haberlo escuchado. Y de ahí, de ese me han dicho algo más, que ahora mismo no me recuerdo. No pasa nada, como